Saludos a todos y todas, colegas de la Amazonía peruana. Les habla el profesor Carlos Venegas Montoya desde la ciudad de Trujillo, que va a tener el gusto de compartir con ustedes el módulo 1 denominado Planificación Pedagógica de los Aprendizajes en la Educación Básica. Bien, vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es planificación. Planificación es algo así como el Ministerio lo señaló en 2018 y también el 2017, ¿no? Que es algo como que yo voy a imaginar algo, voy a idear algo y eso luego lo vuelvo en un formato, en un modelo, un patrón al cual yo inmediatamente le doy forma. Eso se llama diseño. Entonces yo ideo qué hacer, qué es lo que voy a hacer para poder realizar ese proceso que nosotros realizamos siempre en las aulas, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ha estado abruptamente interrumpida por 2 años consecutivos. Hemos estado trabajando en todo lo que es el entorno virtual, trabajo remoto, y algunos de ustedes seguro que ya tienen experiencia de semipresencial y que este año es un tipo de educación híbrida. Muy bien, a partir de ahí entonces, planificación para el ministerio, le repito, es algo como ideo algo, ¿no? Sueño con algo y ese algo inmediatamente lo diseño. Y eso se diseña en un documento que luego lo voy a realizar en clase. En este caso, ya sea la programación curricular anual, las unidades didácticas, las que teníamos hasta el año 2019, ¿se acuerdan? La unidad de aprendizaje, el proyecto de aprendizaje, unidas a las sesiones de aprendizaje. Hoy, denominadas de alguna forma como proyecto de aprendizaje, es similar, ¿ya? Cuando me ha preguntado qué son las EDAs, o sea, las experiencias de aprendizaje, son de alguna manera como proyectos. Es más integrado, trabajan una problemática juntos y podemos unir a varias áreas y nos preocupamos de algunos problemas que los estudiantes tienen que resolver. Los problemas tienen que ser de nuestra realidad o pueden ser simulados también. Eso forma parte de nuestra planificación. Entonces, yo sueño, ideo algo, pienso en algo, lo diseño. Ese diseño lo plasmo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso en síntesis es para el Ministerio de Educación. Pero para planificar yo tengo que tomar en cuenta varios criterios. Tiene que haber requisitos, a ver qué es lo que hago para planificar. No es que solamente lo sueño y lo diseño, sino que yo tengo que tener algunos requisitos, algunos parámetros que me va a decir, bueno, a partir de aquí ya puedes planificar. Tengo que conocer a mis estudiantes, ¿verdad? Si yo no conozco a mis estudiantes, es imposible que yo haga una planificación. ¿Y eso cómo lo rescato? ¿Cómo es que yo lo plasmo? ¿Cómo es que yo puedo conocer qué es lo que mi estudiante ha sentido en estos 2 años? ¿Cómo está el soporte socioemocional? En la mañana yo tenía una reunión virtual justamente trabajando el aspecto socioformal, socioafectivo, socioemocional, sociocognitivo, y ahí entonces había muchas preguntas al respecto. ¿Cómo van a regresar nuestros estudiantes a las aulas? ¿Cómo va a regresar el docente a las aulas? ¿Cómo va a regresar el profesor en este 1 de marzo, el día martes, al colegio, a las escuelas? Todo eso hablábamos, pues de eso depende mucho de lo que nosotros podamos planificar hacia adelante. Entonces, es necesario tener una evaluación de los estudiantes. Esta evaluación llámese diagnóstica, llámese inicial, llámese de entrada, pero eso el Ministerio de Educación lo está promoviendo a través de la 531, la 048, son presión en su directiva. Y ahí señala claramente, ¿no? Inclusive cómo se debe brindar el soporte socioemocional, los protocolos de bioseguridad, por supuesto, ¿no? Pero nuestro trabajo el día de hoy es, perdón, planificación pedagógica. ¿Cómo se planifica ese gran diseño que lo tengo que hacer? Porque lo voy a plasmar todos los días. Ese es mi trabajo, yo soy un pedagogo y tengo que, en otras palabras, realizar mis actividades de aprendizaje o llamadas sesiones de aprendizaje, con sus respectivas competencias. Recuerden ustedes que nosotros estamos sustentados en la gran corriente constructivista y como columna vertebral tiene al enfoque por competencias. Eso es en nuestro país. Si bien es cierto, es copia de otros países, fue de Chile, Centroamérica,
fue de España y ahora es de México también. Si bien es cierto, el Perú adoptó eso, pero bueno, hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Hay muchos colegas que se quejan, todos los años cambian. Hay muchos colegas que también a veces no investigamos y como que el ministerio, palabras que ya debemos conocerla, que nos parecen, no sé, un mundo. Muchos colegas, muchas personas, ¿qué cosa es una educación híbrida? Es que ese nombre ya es, lo ha venido trabajando en Europa. Esto es una copia exacta de Chile. En el Perú somos copia de Chile. En Chile han desarrollado la educación híbrida. Que la educación híbrida es pues, combinar pues, la parte presencial, no la puedo hacer totalmente en todos los colegios del país, entonces tengo que ver una parte semipresencial. ¿Cuál es la parte semipresencial? En que los chicos van a estar por turnos, por hora, eso va a disponer cada colegio cuando haga su calendarización, cuando haga su programación. Va a haber días en que los chicos van a venir, hay días que no van a venir. Estoy hablando de la semipresencialidad. Y ahí se va a dar el otro término que también los colegas me preguntaban, doctor Venegas, ¿y qué cosa es, qué es aprendizaje invertido? Otros hablan de escuela invertida. No es nada más que lo que los chicos hacen y cual nosotros debíamos hacer ya desde mucho tiempo. En las universidades se da, nosotros, muchos de nosotros que hemos estado en universidades o institutos pedagógicos, dependiendo de dónde obtuvimos nuestro título de profesor en la primera parte, lo hemos hecho. O sea, teníamos que estudiar, teníamos nuestro sílabus, ¿se acuerda? El sílabus, de ahí estudiábamos para el clase de mañana. Es lo mismo, parecidísimo. No hay nada novedoso, ¿no? Que el aprendizaje invertido ha sido inventado en el Perú, no, ese es de años. Es aquel que de alguna manera apoya, ¿no?, el trabajo que se desarrolla en clase. O sea, el estudiante ya viene trayendo algunas actividades que el profesor le ha encomendado y que el estudiante debe conocerlo, ¿no? Y esa es la parte que el estudiante trabaja en casa. El profesor, ¿en qué se convierte el profesor? Si el estudiante está trabajando las actividades que le ha dado el profesor para la casa del chico, y además, ¿por qué? Porque tiene experiencia. 2020-2021, el estudiante ha participado, uno escuchando Aprendo en Casa, y en el año 2021 con algunos acomodos, adaptaciones que han hecho los colegios, algunos colegios, porque la mayoría, que yo sepa, lo han hecho igual que el 2020. Ha mejorado las experiencias de aprendizaje, se debían hacer colegiaturas, se debía trabajar colegiadamente, la situación significativa de la experiencia de aprendizaje tenía que adaptarse a la realidad, pues el contexto, también que lo trabajan, aprendo en casa, sí, pero mi realidad es Marañón, mi realidad es Purús, mi realidad es Pucallpa, mi realidad es Iquitos, ¿no? Mi realidad es Tarapoto, mi realidad es Jaén, todo, ¿no? Moyobamba, entonces son diferentes realidades. No voy a tener lo mismo, entonces, bueno, pero así se ha trabajado en 2021. A duras penas se ha avanzado algo. Entonces, como el estudiante tiene experiencia, porque ha trabajado en casa, con apoyo de sus padres, otros sin apoyo de los padres, porque son solos, los padres van a trabajar, el estudiante se ha quedado solo en casa. Pero quiera o no se quiera, conocen algo de aprender por sí solos. Esa es una parte importante, colegas. Los chicos han aprendido una de las competencias que no se ha hecho, valgan verdades, hasta el 2019, es la competencia de la autonomía. Los chicos han tenido que realizar aprendizajes, claro, algunos de repente no en su totalidad, algunos han recurrido, bueno, al YouTube, han recurrido al Google, pero quiero o no, han hecho aprendizaje en su casa. Y eso es autonomía, ese es el aprender a aprender. Entonces se va a aprovechar de eso en la etapa semipresencial de una educación híbrida, y lo que va a hacer el estudiante se le va a dar actividades, pero por favor recomiendo, no le dé tareas sobre tareas. Dele algunas actividades donde los chicos, por ejemplo, si saben que tienen internet, denle pues un link, busquen un blog o denle una separata estructurada con actividades que realicen, denle el material necesario porque él va a hacer su trabajo en casa. Usted deja de ser profesor. Cuando el chico trabaja en su casa, nosotros lo estamos, ¿qué? Asesorando. Lo estamos, ¿qué? Guiando. ¿Y el aprendizaje activo quién le hace?
Lo hace el estudiante, característica principal del aprendizaje invertido. Ahí tiene, anote. ¿Qué es el aprendizaje invertido? Es lo que el estudiante hace en su casa, las actividades que el profesor le da, donde el profesor se convierte en asesor, en guía de las actividades que ha planteado, y el estudiante se transforma en un sujeto activo del aprendizaje. Porque cuando esté en la escuela, el sujeto activo, el actor principal de la enseñanza, es el profesor. Ya tienen ahí una concepción de lo que es aprendizaje invertido. No es nada del otro mundo. Y para aquellas instituciones, para aquellas realidades donde el contagio es mayor, el MINSA cree conveniente que se siga con el trabajo remoto, se va a hacer el trabajo remoto. Porque el trabajo remoto, quieras o no, queridos colegas, ha venido para quedarse en casa. Así de... La tecnología nos cogió mal, 2020, 2021 mejoró un poco, pero ha venido a quedarse en casa. Y va a ser un gran soporte. Sí, porque esto del aprendizaje invertido hay que aprovecharlo. ¿Se imaginan que el estudiante ya viene aprendiendo algo, ya viene porque ha hecho algunas actividades, viene al colegio y lo complementa y lo termina? Por si acaso, el aprendizaje invertido es que el estudiante trabaja en su casa, haga las actividades que usted le ha planteado y cuando venga al aula, usted no lo va a volver a repetir. Sería pérdida de tiempo. Por eso un tiempo va a estar en casa y un tiempo va a estar en el colegio. A eso se llama semipresencia. La mitad del tiempo en el aula, la mitad del otro tiempo en la casa. Pero son actividades que se continúan una detrás de la otra. El estudiante ya viene y usted lo que hace es la parte más compleja. Las tareas o actividades que usted le pueda dar tienen que ser las de menor complejidad porque usted no va a estar presente. Aun cuando lo pueda monitorear a través del WhatsApp, usted no le va a dar toda la información. Entonces, es algo sencillo. Por ejemplo, lectura. Va a leer tanto, va a sacar información y viene al colegio y lo complementamos. Muy bien. Ahí tenemos que la planificación. Antes del 2017, 2018-2017 más o menos, la planificación era algo como, a ver, voy a prever, ¿sí? Voy a prever algo, voy a buscar qué es lo que voy a hacer con eso, voy a buscar un montón de acciones y tareas y luego todo eso lo organizo. Entonces era algo así como prever, organizar, reflexionar y determinar cuál será el propósito de aprendizaje que yo utilice para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y qué es lo que le voy a dar a mis estudiantes. Entonces, prever, planificar, organizar, determinar, era más o menos también la terminología que usaba el Ministerio de Educación. Y ahí está la competencia, y ahí están por si acaso. Recuerden que la competencia tiene 3 dimensiones. Dimensión del conocimiento cognitivo, ahí están los conocimientos, ahí están las teorías. Segundo, está el procedimental, el hacer, saber hacer. Ahí está todas las tareas que hace el estudiante en matemática, comunicación, el saber hacer, trabajo de laboratorio, todo, manipula, eso es procedimental, saber hacer. Y el tercero es saber ser, que es la parte importante, actitudinal, valores. Entonces ahí está las 3 dimensiones. Es mucho más compleja. En la enseñanza tradicional solamente abarcábamos una dimensión, que era la dimensión del conocimiento. Hoy se juntan 3 dimensiones, por eso que es un poquito más complicado evaluar competencias. No es algo tan sencillo. Si nos quedamos solamente a evaluar la parte cognitiva del conocimiento, estamos retrocediendo al año 80, 90, y eso ya no queremos con nuestros estudiantes. Bien, vamos a avanzar, como le dije, en esta planificación. Ahí está. Prever, organizar, reflexionar, las capacidades están Ahora, el enfoque por competencias, que está el Currículo Nacional de Educación Básica, parte de otro enfoque, el enfoque reflexivo. Y es reflexivo porque ayuda al estudiante a que entienda qué es lo que está aprendiendo, tome conciencia de lo que aprende, que la competencia que van a desarrollar en cualquiera de las 31 áreas que tiene el Currículo Nacional de Educación le va a servir para llegar, para completar su perfil de egreso. Recuerden que el perfil de egreso
Son todos los aprendizajes que el estudiante debe lograr desde que inicia las clases hasta que termina en secundaria. Desde que empieza en el jardín, en la cuna, hasta que termina en secundaria. Y digo, lamentablemente termina ahí porque debía, para mí, gusto, debía continuar en la parte superior, ya sea pedagógica, ya sea tecnológica o universitaria. Pero eso es lo que tenemos. Aunque han dejado una puerta abierta, el 7º nivel para el 8º, que puede ser que continúe, ¿no? Vamos a ver un videito rápido. Por favor, presten mucha atención. Sobre el currículo nacional, planificación. Este módulo le permitirá comprender el proceso de planificación de acuerdo con el Currículo Nacional de la Educación Básica y las bases teóricas que lo sustentan. Antes de empezar el módulo, usaremos una analogía que nos ayudará a entender la estrecha relación entre la planificación y la evaluación. Imagínese que tiene la oportunidad de viajar y que puede escoger a dónde ir. Obviamente, antes de pensar en cómo llegar y qué hacer, tiene que saber a dónde irá. De lo contrario, no es posible planificar significativamente. Es igual en educación. Tenemos que conocer cuál es nuestra meta de aprendizaje para poder planificar significativamente lo que haremos para llegar a ella y saber si estamos haciendo lo correcto para lograrlo. Del a dónde vamos depende toda la planificación. En el Currículo Nacional de la Educación Básica, saber a dónde vamos es tener como meta el perfil de egreso. Su viaje puede ser en avión o en autobús, depende del punto de partida. Igualmente, en educación. Una vez que tenemos las metas, necesitamos saber cuál es el punto de partida, es decir, qué saberes tienen nuestros estudiantes. Es importante conocer lo que ellos saben. Si lo relacionamos con un viaje a Machu Picchu, saber cómo haré la planificación de mi viaje depende de lo que ya sé sobre la ciudad sagrada inca, mis expectativas y la experiencia de otros viajes realizados. Con esta información, puedo hacer un plan de viaje. Este incluirá cómo llegar, qué hacer, qué llevar, dónde hospedarme, entre otros aspectos. Al estudiar esto, seguramente cambiaré algunas ideas preconcebidas que tenía. Es posible que haya comenzado con algunas ideas erróneas, las cuales evaluaré con mis nuevos conocimientos para descartarlas o no. Es igual en nuestra práctica educativa. Tenemos las competencias y el perfil de egreso como metas. Entonces, empezamos con los saberes de los que ya cuentan nuestros estudiantes para desarrollar sus competencias. Durante el viaje, iremos afinando nuestro plan, dado que algunas cosas funcionarán mejor que otras. Es igual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes y nosotros, los docentes, también debemos hacernos estas preguntas. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo sigo avanzando? Las planificaciones más efectivas se crean a partir de estas preguntas. Hay, evidentemente, diferentes formas de expresarlas, así como hay diferencias en las definiciones de evaluación formativa. En las lecturas de este módulo, podrás leer a Sadler y a Wiggins y McTighe, quienes profundizan en estas preguntas. Revisemos la cartilla de planificación. Verán que en ella se presenta el siguiente proceso. ¿Qué aprendizajes deben lograr mis estudiantes? ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? ¿Cuál es la mejor forma de desarrollar esos aprendizajes? En este módulo podrás comprender estos procesos a partir de las lecturas realizadas. Este proceso se hace presente en los diversos tipos de planificación, que pueden ser cortos, de unas semanas. Por ejemplo, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. O largas, de un año. Por ejemplo, planificación anual. En otras palabras, precisamos saber a dónde queremos que lleguen nuestros estudiantes al final del año, al final de una unidad didáctica o al final de una tarea, actividad, sesión o sesiones de aprendizaje.
Los aprendizajes que queremos lograr son lo primero que debemos tener presente, es decir, lo que esperamos que nuestros estudiantes conozcan o aprendan. Estos son los propósitos de aprendizaje. A continuación, lo que nos preguntamos es, ¿cómo voy a saber que he logrado el resultado que busco? Si aplicamos esto al ejemplo del viaje, la pregunta sería, ¿cómo sabré que esa fue la mejor forma de hacer el viaje? Lo que en educación se convierte en, ¿cómo podemos los docentes evidenciar que los estudiantes lograron los resultados deseados? ¿Qué evidencia se considerará aceptable para comprobar el logro? Podríamos decirlo, como en esta cita del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Empezar con el fin en mente significa comenzar con un claro entendimiento de tu destino. Significa saber hacia dónde vas y así comprender mejor dónde estás ahora. Y de esta forma, seguir los pasos que siempre te lleven en la dirección correcta. Comenzar con un claro entendimiento, como señala Covey, significa pensar primero ¿a dónde vamos? El concepto de planificación en reversa tiene como sus principales exponentes a Grant Wiggins y Jay McTighe. Ellos son los autores que proponen la planificación en reversa o diseño invertido, que se caracteriza por poner la finalidad educativa de un determinado propósito de aprendizaje como guía, para luego definir cómo se observará ese aprendizaje y después diseñar las actividades que se requieren para desarrollarlo. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Primera fase. Identificar los resultados deseados. ¿Qué deberían saber, comprender y ser capaces de hacer los estudiantes? Segunda fase. Determinar evidencias aceptables. ¿Cómo sabremos si los estudiantes han alcanzado los resultados deseados? ¿Qué aceptaremos como evidencia del aprendizaje del estudiante? Tercera fase. Diseñar las actividades que se requieren para desarrollar los aprendizajes propuestos. Es decir, se empieza por el final para llegar al comienzo. Bien, han entendido este video interesante. Y habla también de McTighe cuando habla del aprendizaje tipo invertido, ¿no? Y que nosotros lo vamos a necesitar bastante. La planificación en reversa es algo, les voy a poner ejemplo. Nosotros los profesores, ¿qué es lo que hacemos? Miren, nosotros cuando planificamos, vamos a ver qué propósitos, qué unidades, qué tema voy a trabajar, qué competencias voy a desarrollar, qué situaciones significativas voy a plantear para que los estudiantes aprendan. En otras palabras, yo lo que estoy haciendo es, ¿qué voy a enseñar a mi estudiante? Pero no nos hemos preguntado qué es lo que quisiera saber, qué es lo que quisiera conocer mi estudiante para enseñar. No partimos de ahí. Esa es la planificación en reversa. Se parte de los resultados para llegar a las actividades. Nosotros partimos de actividades para llegar a los resultados. O sea, planificamos pensando en qué voy a hacer yo. Escuchen, ¿qué voy a hacer yo para que mi estudiante aprenda? Cuando debe ser al revés. ¿Qué es lo que quiere saber mi estudiante para yo planificar mi clase? ¿No les parece eso correcto? ¿No les parece apropiado? ¿No? Me parece súper interesante la propuesta, ¿no? Ojalá lo apliquemos bien, pero quiero acelerar porque la segunda parte de las diapositivas habla sobre todo la planificación que les he dicho, ¿no? ¿Qué se necesita para planificar? Ya, la relación entre la competencia, tiene que haber un enfoque transversal y que este corresponde al perfil del egreso. Muy bien, las orientaciones pedagógicas son 10 orientaciones, también revisamos la tutoría y orientación educativa, la evaluación de tipo formativa, ¿sí? O socioformativa, que es un enfoque del Currículo Nacional de Educación Básica. Hay una relación directa y estrecha entre planificación y evaluación. Cuando al inicio del video dice, yo pienso planifico un viaje para irme a Lima,
planifico un viaje para irme a Iquitos, yo debo saber en esa planificación a dónde voy a llegar, cuál es la meta. No, estoy planificando, miren, estoy empezando a planificar cómo voy a viajar, tengo que comprar mi pasaje, ver a dónde me voy a quedar, qué hotel, qué ropa voy a llevar, qué voy a utilizar allá. Allá es selva, es mucho calor, allá no puedo llevar ropa de abrigo, sino ropa suelta, más liviana, ¿correcto? Y además estoy pensando ya qué es lo que qué es lo que me espera ya. Entonces, se imagina que planificación y evaluación son dos de un mismo cuerpo. Son dos aspectos importantes. Por eso, cuando tú planificas, ya estás pensando qué evidencia vas a recoger. De inmediato, ¿no? Y esa evidencia se va a evaluar y luego se va a retroalimentar, que es el otro aspecto importante. Están directamente relacionados de manera interna en el proceso mismo que usted realiza, que nosotros realizamos en la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese es dos aspectos de un solo cuerpo, ¿no? Planificar y evaluar es lo mismo. Muy bien. ¿Qué vamos a considerar? Los propósitos, como decía el video, el audio-video, en serio, las competencias, capacidades estándares de aprendizaje, ¿no? Los estándares, ¿para qué me sirven? Para ver hasta dónde voy a evaluar. Ojo, cuando es por ciclos, estándares, y cuando es por grado, desempeños. Repito, cuando es por ciclo, o sea, por ejemplo, tercer ciclo en primaria es primero y segundo de primaria, ¿correcto? El cuarto ciclo es tercero y cuarto, y el quinto ciclo en secundaria, el sexto es primero y segundo, y tercero, cuarto y quinto es el séptimo ciclo, ¿no? Entonces yo debo ver, si es por ciclo, veo el estándar, pero si es por grado, es los desempeños, son los desempeños lo que me van a enseñar si ese chico ha aprobado el primer grado para pasar al segundo grado, ¿correcto? Eso lo encuentra en los niveles y los estándares de aprendizaje. Los enfoques transversales son importantes porque de alguna manera son los que desarrollan actitudes y valores y que acompañan a los propósitos de aprendizaje. ¿Qué responde una buena planificación? A las necesidades, características e intereses y demanda de los estudiantes. ¿Qué necesidad, intereses, demanda y características tiene el estudiante hoy día? Lo vamos a averiguar a través de una evaluación diagnóstica. ¿Qué es necesario también para planificar? Los recursos inmateriales, ¿no? Todos los recursos materiales, técnicas, metodología, etcétera, ¿no? A través de los enfoques del currículo. ¿Y por qué los enfoques del currículo? Porque es la que va a desarrollar mi actividad. Es la que son los llamados procesos didácticos, que van justamente en un escenario muy importante denominado desarrollo. ¿Se acuerdan que hay 3 momentos en la secuencia? Ya sea actividad y aprendizaje, ya sea sesión de aprendizaje. Eso es lo que también confunde un poquito a los profesores, ¿no? El ministerio, ¿no? Es lo mismo. Hablar de actividad de aprendizaje de una EDA, o sea, experiencia de aprendizaje, es una sesión de aprendizaje, o son sesiones de aprendizaje. Entonces, en eso yo tengo que mirar, tengo que ver que hay procesos, ¿no? Procesos pedagógicos y procesos didácticos. Los procesos pedagógicos tienen que ver con todo lo que voy a desarrollar en la parte de la problemática, ya sabemos, la motivación, saberes previos, conflicto cognitivo, declaración de propósito, y en el desarrollo va prácticamente toda la administración que se va a trabajar de los chicos, o sea, la parte más importante del desarrollo de la clase. Y es ahí donde se aplican los procesos didácticos. Todas las áreas tienen procesos didácticos. Voy a ver uno más, uno como ejemplo. En comunicación, 3 procesos didácticos importantes. 1, porque es comprensión lectora. 1, por ejemplo, para comprensión lectora. 1, ¿qué necesito? ¿No? Estrategias técnicas para antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Solito me lleva el camino. Igual, matemática y todas las áreas. Muy bien. Ahí tienen, ¿no? Todas las áreas curriculares tienen sus enfoques didácticos. Prácticamente es el alma del desarrollo de la clase. Y ahí está el propósito de aprendizaje, ¿no? Claramente identificada la necesidad de los chicos. Eso lo puedo rescatar de una evaluación diagnóstica previa a mi planificación. Hay planificación de largo y corto plazo. Ya sabemos que de largo plazo tenemos lo que decía la programación curricular anual, como diseño, organización y situaciones. Recuerden que los aprendizajes que nosotros hacemos son situados, están determinados en una determinada realidad o contexto, nuestra realidad, ¿correcto? En la comunidad donde trabajamos.
Entonces, ese aprendizaje situado necesita de alguna manera desarrollar problemática, situaciones significativas que pueden ser del mismo lugar, de la problemática que estamos desarrollando de nuestra institución, o pueden también ser simuladas. Ahora, ¿qué se entiende por situaciones significativas simuladas? Son aquellas que, si bien es cierto, no se dan en mi lugar, en mi entorno, pero probablemente muy cerca se han dado. Yo le decía como ejemplo, en la selva, a ver, es un lugar donde no ha habido dengue, ¿correcto? No se ha dado el dengue. Pero los chicos conocen porque tienen familia, parte de la selva ha dado el dengue, ¿correcto? Entonces yo puedo planificar sesiones del dengue. Pero ¿por qué si no hay dengue acá? No, pero probablemente haya ese simulado. ¿Por qué simulado? Porque no es de la realidad, pero es una simulación de algo que puede ser en el tiempo y además, como decía también el video, necesitamos saberes previos, necesitamos saber cuánto conoce mi estudiante. Y ahí están las prácticas pedagógicas, ¿no? Situaciones significativas, determinar las estrategias, los materiales, los recursos, preguntar y repreguntar en cualquiera de los momentos pedagógicos, inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Y los espacios educativos también. Cuando habla de considerar diversos espacios educativos, no solamente, colegas, ustedes tienen el campo maravilloso, la selva es maravillosa, me encantaría enseñar allá. ¿Saben por qué? Porque no voy a estar bajo 4 paredes. Yo no puedo estar en el aula solamente, puedo estar en otros espacios. Aprovechen todos los espacios que tiene la institución, ¿no? Para que hagan clase. Muy bien. Bueno, los criterios para recoger evidencias también es importante, porque cuando usted recoge evidencia, esa evidencia lo va a evaluar. Y una vez evaluado, usted va a dar su resultado al estudiante. Se llama el feedback. Lo que le voy a devolver al estudiante es lo que ha realizado en la evidencia, el producto. Este producto puede ser tangible, intangible, qué sé yo. Y luego, una vez que lo evalúo, yo puedo inmediatamente darle a conocer al estudiante si lo hizo muy bien. Pero ¿por qué lo hizo bien? Lo escribo. O también, si tuvo dificultades, que lo más importante es mejorar esos aprendizajes, una retroalimentación de tipo descriptiva sería importante. Algunos utilizan también la reflexiva a través de preguntas. Yo recomiendo descriptivo, ¿no? María, estamos hablando de, María, recuerda que estamos hablando de, por ejemplo, conjuntos. Recuerda que estamos hablando de el tablero de valor posicional. De repente se ha confundido las escenas enteras, pero usted le envía ese mensajito, ¿no? Ahora que van a estar en tiempo presencial, se hace directo, pero para el trabajo remoto, si es que hay, ¿no? Se envía inmediatamente a través de un mensajito, ¿no? Donde en el mismo material en físico que nos ha enviado el estudiante, ¿no? Eso hemos aprendido en el trabajo remoto. Muy bien. Ahí están los tipos de planificación: largo plazo, planificación anual; corto plazo, la unidad didáctica, ¿no? Y las sesiones de aprendizaje. Muy bien. Ahora, el de a corto plazo está muy bien las sesiones, que es nuestro trabajo, denominado también actividad de aprendizaje. Esta parte le he querido acelerar, colegas. ¿Por qué? Porque quiero enfocarme en lo que tenemos el día de hoy, 2022. Una escuela totalmente diferente. Me voy a abocar ahí, no, disculpen, no, de repente tendría que compartir con usted, dejar de compartir para ver algunas intervenciones, pero dejémoslo mejor en el otro, porque el otro material es muy importante, colegas, porque se trata del trabajo que vamos a hacer el 2022. ¿Correcto? Yo me permito esto con la disculpa del caso para avanzar. Muy bien, vamos a dejar de compartir para inmediatamente pasar el otro documento, que ese sí me gustaría que, si hay alguna participación, no hay problema, levantan el micrófono, hablen el audio y participan, ¿correctas? Muy bien. Muy bien. Estoy en un ambiente cerrado y bastante calorcito hacia acá en la costa, un calor no tanto como nuestra estimada selva, pero hace calorcito, ya entenderán qué calor ese, ¿no? Muy bien, ahí está. Muy bien. Planificación en el aprendizaje en la educación híbrida, totalmente híbrida. Ya salvemos, entonces no nos matemos tanto con conceptos de qué cosa es educación híbrida. Otros dicen aprendizaje híbrido.
Simplemente educación híbrida porque va a haber una modalidad presencial, semipresencial y remota. Listo. Así sencillo, no me demoro con tanto para estar exquisitamente señalado. Muy bien. Ahí están las características de la nueva escuela. Yo he escuchado a algunos colegas exponer que esta escuela nueva se refiere a la Yeonju. No, por favor. Yeonju aporta el currículo nacional de educación básica de la escuela nueva del siglo XX. Estoy hablando de los años 40, 50, 60, ¿no? Y que el currículo nacional va recogido para el Perú. Pero cuando habla de una escuela nueva, está hablando de una escuela diferente, porque ha pasado 2 años consecutivos y la escuela no va a ser la misma que dejamos en 2019. Al menos hasta el momento. No vamos a retornar, ha pasado 2 años y la experiencia nos dice que no va a ser igual. ¿Qué problema podemos encontrar en el camino? Va a depender mucho de la capacidad de reacción que tengamos. ¿Sí? Los chicos vienen con problemas, vienen con traumas, vienen diferentes. Si un niño que usted le enseñaba en el 2019, 2 años después va a ser totalmente diferente, porque ha cambiado biológicamente en el crecimiento, uno, natural, del ser humano, del ser vivo, pero lo otro es que mentalmente también ha cambiado. Con miedos o sin miedos, ha sido capaz de levantarse resilientemente, o sea, la resiliencia ha sido un soporte. ¿Cómo viene el estudiante? ¿Más proactivo? ¿Viene más opacado? ¿Con baja autoestima? ¿Con cuál de ellos? Por eso va a ser muy importante recibirlos, ¿no? No sé, las clases en sus aulas, en sus colegios, usted, querido colegio, ¿cuándo irá a pensar, no? Sabemos que el 28 es el último día que pueden tomar la determinación. Bueno, aquí creo que en La Libertad todos empezamos el 28. Eso al menos se ha manifestado en la región. Pero no necesariamente puede empezar el 28. Otros van a empezar el 21. Otros van a empezar el 14. ¿Saben por qué? Porque la norma no te dice el 28, te dice hasta el 28. O sea, el 28 de marzo es la fecha límite que las instituciones podrían empezar la clase. Y hay muchos que están tomando la determinación porque saben que en diciembre se acumulan las tareas. Por eso muchos van a empezar el 21, otros de repente el 14. Las escuelas privadas es otro ámbito, ahí no nos movemos, ¿no? Unos ya van a empezar la primera semana de marzo, que es el martes. Creo que muchos colegios privados en ese aspecto no estamos enfocándolo desde un punto de vista totalmente público, como es nuestra escuela. Muy bien, ahí tienen, vamos a ver en esta línea de la escuela nueva. Debe estar centrado en el bienestar del niño, del puber o adolescente, sea inicial, sea primaria, sea secundaria. Aquí tenemos que conocer las características, las necesidades, los demandas y los intereses que tienen nuestros estudiantes, ¿no? ¿En qué condiciones los estudiantes retornan a las aulas? ¿Cómo es que desarrollaron el proceso de aprendizaje de ellos en sus casas, en sus hogares? ¿Cuánto de eso ha cambiado con relación al 2019 y que estamos en el 2022? Debe haber una centralización, colegas, por favor, vayan preparando actividades, vayan preparando dinámicas, porque eso se viene de directamente a las clases que hacíamos, no va a ser posible, es imposible. Les voy a citar. Cuando hubo el fenómeno del niño, ¿se acuerdan? 2017, en la costa hubo, en la sierra también tomaron una determinación, o las heladas que han tenido ustedes en la selva, las famosas heladas. ¿Qué se ha hecho? Recuperación, creo que eran 1 semana, 2 semanas, y se hacía ¿cómo se llamaba un currículo especial, ¿no? Un currículo de soporte socioemocional. Se hacía. Y yo me acuerdo acá 2 semanas. Imagínense que tuvimos, creo, lluvias 1 mes, un poquito más. ¿Cómo no se va a hacer con este problema de 2 años? ¿Se imaginan ustedes? Nadie vuelve a las aulas a dictar clases, como lo hacíamos en 2019 para el 2020. Nunca, ¿no? Entonces, el énfasis, la preocupación
de todos y todas en nuestro país y en todas las escuelas del mundo cuando retornan por primera vez es el aspecto socioemocional. ¿Cómo regresa el estudiante? ¿En qué campo de la psiquis y de su comportamiento viene? Haber sufrido el encierro, el confinamiento, no, porque recuerden que ellos han estado encerrados más que nosotros. A nosotros, los mayores, los adultos, se nos dio la oportunidad de salir, aunque sea hacer compras en 2020. Pero los niños no, ¿se acuerdan? Los estudiantes no podían salir. Salvo excepciones en la selva, bueno, que es más abierto. Yo me refiero a un estándar normal, en una escuela normal, sea rural, no estoy diciendo demasiado rural, ¿ya? Donde los estudiantes prácticamente pues van al campo y todo, ¿no? Pero estoy hablando de una escuela, digamos que la mayoría de ellas. Los niños han estado confinados. ¿Cómo regresan? Ahí lo que debemos saber, desarrollar estrategias, colegas, acompañamiento permanente, colegas, inicial. ¿Qué estrategia van a plantear? En la mañana decía sobre justamente soporte socioemocional y cognitivo. Le decía a los colegas, profesor Venegas, ¿qué estrategia? ¿Qué actores van a acompañar? ¿Qué personas van a acompañarnos? Los padres de familia. Ojo, que si ustedes tienen una educación híbrida tipo semipresencial, los chicos van a hacer actividades en su casa. Ustedes van a ser, ya hemos dicho, van a ser asesores, guías, pero los que van a estar ahí vigilando y monitoreando el trabajo que nosotros hacemos en las aulas, lo va a hacer el padre de familia, por si acaso. Entonces, no me vengan a mí a decir de que vamos a trabajar con los chicos y parecido al 2020, al 2019, perdón, no. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener la escuela de ese año. Ya no vamos a tener esa escuela, ¿no? Es una escuela totalmente diferente. Por lo tanto, el niño necesita estar acompañado siempre. ¿Y quiénes son los que van a ser nuestro soporte, nuestra ayuda? Los padres de familia en inicial, llámese primaria. En secundaria, por ser ya de una edad entre 12 y 13 años, ya un poquito más, digamos, que tengan las capacidades y las habilidades para que puedan dársele algunas indicaciones y cumplirlas, pues bien, hay que darlo, ¿no? El acompañamiento, no se puede dejar solo al estudiante. Ya bastante tiempo solo estaba en su casa, probablemente. El padre se iba a trabajar, la madre se iba a trabajar, le dejaban solo a la justa con su celular para comunicarse o escuchando por radio o televisión las clases de Aprendo en Casa. Ya bastante han tenido con eso, colegas. Entonces aquí hay que ponerse, crear un clima de confianza. Nosotros vamos a hacer el soporte. Nosotros vamos a cumplir el rol que los padres están cumpliendo en la casa, pero lo vamos a hacer con mucho más énfasis que en la escuela del año 2019 para atrás. Ojo eso. Valorar y atender la diversidad. Acá hay que reconocer que todos los estudiantes tienen el mismo respeto. A todos de alguna manera quieren aprender, todos de alguna manera por diferente lengua, tipo rango social que tengan, lo que fuera, son iguales en las aulas. Son nuestros estudiantes, por lo tanto, hay que atender eso, ¿no? Y si hay algún niño con necesidad educativa especial, hay que tratarlo bien, con apoyo de los demás, sus pares, o sea, sus demás compañeritos, ¿sí? No hay que hacer discriminación alguna, hay que combatir el bullying en el aula, si es que se diera. ¿Correcto? Ese es el tercer punto, valorar la atención a la diversidad. Además, tenemos un enfoque transversal de inclusividad, ¿se acuerdan? Pues bien, eso es rescatable y de eso nos apoyamos. Un cuarto aspecto sobre la escuela nueva, el retorno a clases, es la evaluación formativa para la mejora de los aprendizajes. Recuerden que el enfoque formativo en la evaluación no busca una nota, no busca una calificación, que sí lo tiene la evaluación sumativa, porque también tenemos evaluación sumativa. Al fin y al cabo, el SEAGIE nos permite de todas maneras tomar una calificación, ya sea literal, y creo que en secundaria ya los últimos grados. Creo que es el último año que todos, de alguna manera, estamos estandarizados, todos por parte literal y
y hacer comprensión de la interpretación de la parte literal, ¿no? En forma narrativa. Muy bien. Entonces, lo decía también en el video, es bueno saber en una evaluación que puede ser recogida a través de una evaluación diagnóstica, llámese de entrada, es conocer dónde se encuentra el estudiante. O sea, dónde está ubicado. Puede estar muy cerca del objetivo de la meta, o puede estar por la mitad, o puede estar empezando. ¿En cuál de esos aspectos se encuentra para yo ir ayudándolo? ¿No? Porque ese es mi trabajo, ¿sí o no? Conocer el verdadero nivel en el que se encuentra el estudiante para que a partir de ahí mejore sus aprendizajes, ¿no? Evaluando, retroalimentando. Muy bien. El proceso de enseñanza-aprendizaje híbridos. Acá es donde nosotros queremos ya definir propiamente en aspectos presenciales, ¿no? Y a distancia, o semipresenciales. Los llamados sincrónicos y asincrónicos. ¿Qué es el sincrónico? Es el que estoy haciendo con usted. Ustedes me están escuchando a través de una pantalla de mi laptop. Yo estoy dirigiéndome a ustedes, ¿no? Y lo están recibiendo. Todo lo que ustedes están escuchando y viendo es de un punto directo. Es una interrelación directa entre quien está hablando, que soy yo en este caso, y ustedes que están participando al otro lado de la pantalla. Igual con los estudiantes están en clase, es presencial y es sincrónico, en un tiempo único, directo. ¿Y cuándo es asincrónico? Cuando es relativo, no está en el mismo tiempo. Una grabación, qué sé yo, eso. Ustedes han hecho trabajo sincrónico a través del WhatsApp el año pasado con sus estudiantes, ¿no? A través de una pantalla con una plataforma Zoom, las diferentes Meet que ha habido, ¿no? Google Meet, tantos Meet que ha habido, ¿no? Entonces ahí tienen la terminología sincrónica y asincrónica. Sincrónica en el tiempo real y asincrónica en un tiempo no real, fuera de, y puede ser una grabación, etcétera, ¿no? Entonces, todos los espacios de eso está relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje híbrido, ¿no? Los estudiantes van a trabajar en sus casas, van a hacer una cuestión asincrónica y van a trabajar con nosotros directamente de una manera sincrónica, ¿no? Y cuando los chicos van a trabajar en remoto, ¿no? Seguramente con algún dispositivo que tengan, y ahí vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces, en este proceso de enseñanza híbrido tenemos eso, ¿no? Una parte presencial, una parte semipresencial y una parte virtual. Creo que en la mayoría de lugares, salvo excepciones, se va a dar solamente dos tipos, presencial y semipresencial. Virtual lo veo bien difícil, creo que ya está bajando la pandemia, los contagios son menores, a Dios gracias, y solamente estos dos. ¿Por qué semipresencial? Porque hay todavía, digamos, un leve contagio, o no hay el acondicionamiento de las aulas. Recuerden que los estudiantes, si antes eran 20, hoy van a ser 10. Entonces necesitan 2 turnos para su atención. Entonces se les puede atender de manera semipresencial, ¿no? En la casa, en la escuela, y por grupos, por horarios. Ya eso lo dispondrán cada escuela en esta planificación que empiece el día martes. Y eso es el camino, la ruta, la trayectoria de la nueva escuela, la famosa nueva escuela. Pero no confundan con la nueva escuela planteada por John Dewey. Es muy diferente, ¿correcto? ¿Cuáles son los principios del retorno a clases? Tiene que adaptarse a la modalidad que tenga el colegio, la escuela. Sea presencial o semipresencial o a distancia. En función a eso, se va a atender a los estudiantes, ¿no? Lo que decía. De alguna manera ahí se va a determinar qué necesidades y condiciones se les brinda al estudiante en las aulas, en la escuela. Es totalmente flexible, es manejable. Si en algún momento aumentan los casos, negado porque queremos que esto no suceda, inmediatamente puede cambiar. Esa es la gran facilidad que tiene la educación híbrida. Puede darse con todos los estudiantes. Ya han dicho en primaria 6 horas,
Han señalado 7 horas en secundaria durante los 5 días. Vamos a verlo cómo se maneja eso, por si acaso. Yo estoy comunicando lo que he escuchado, ¿no? Espero que no haya cambios. Debe haber un entorno, una escuela segura. Para eso, el MINSA, el Ministerio de Salud, es la que va a disponer si los colegios pueden tener cualquiera de estas modalidades. O sea, no lo va a determinar el colegio, no lo va a determinar la UGEL o la DRE, lo va a determinar el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se va a reunir constantemente y va a haber información todos los días. Los directores van a tener una chamba, pero dura. Mis respetos para ellos, pero hágalo por el bien de la escuela. Si hay algún director en el aula, su trabajo va a ser muy denodado, muy ajetreado, porque la información la tienen que dar todos los días los reportes, todos los días, por N tiempo, no se sabe cuánto, ¿no? Y por otro lado, se debe liderar el retorno a todos los servicios educativos en forma colaborativa, ojo, con los padres de familia, o con algunos actores o agentes que ustedes tengan en los colegios. Generalmente en los colegios chicos en inicial, los padres apoyan mucho. En primaria, en los primeros también apoyan mucho. En la escuela habría que ver qué otros personajes puedan ayudar. Pero como ya son chicos de mayor edad, generalmente ellos pueden ayudarse por sí solos, eso sí, dando las indicaciones necesarias, ¿eh? Las indicaciones necesarias. Muy bien, entonces flexible y seguro. Debe partir de una calendarización. No, esta calendarización se va a empezar a hacer el día lunes, ¿ya? El día lunes seguro los directores, directivos y personal docente van a trabajar en la calendarización para todo. Ya el Ministerio de Educación lo ha dado, son 36 semanas, pero la verdadera calendarización ya por unidades, ya por experiencias de aprendizaje, actividad de aprendizaje, lo va a dar totalmente la escuela, ¿no? La escuela es autónoma en ese sentido, ¿no? Pero guiándose de este cronograma, ¿no? Ahí están por bloques, ¿no? ¿No? Tanto para la semana de gestión, que es para los directores, que ha habido, o que va a haber con nosotros los docentes también. Las 2 primeras semanas prácticamente todos los colegios públicos lo van a tomar. A partir del 14 hay muchas escuelas y colegios que van ya a participar, porque recuerden que es hasta el día 28 el inicio, ¿correcto? Hasta el día 28. Entonces se ha tomado los bloques y esos bloques van a tener también horas selectivas y horas de gestión. Esa semana de gestión también para los profesores se conoce como trabajo colegiado, una semana. Por ejemplo, acá tenemos la primera croma como ejemplo, un bloque de 9 semanas con su respectivo horario, y luego, este es un ejemplo, hay un ejemplo, este me parece que es del Cusco, sí, me parece que es del Cusco. Hemos estado trabajando con los colegas del Cusco, ¿sí? Les digo esto, con ANTA siempre hemos trabajado, Arequipa también y Puno, y ellos están planificando. Ellos se van a empezar el 14, miren ustedes. El 14 y les va a dar el tiempo suficiente, ¿no? Porque entre cada bloque de semanas lectivas de enseñanza-aprendizaje va a haber una semana de gestión, como el año pasado lo hubo, para el efecto del llamado reunión de docentes, trabajo colegiado, ¿no? Es una propuesta que tiene el Cusco. Es como ejemplo, no lo tomen a la letra. 36 semanas, año lectiva, y se puede tomar bimestral, trimestral. Muchos están tomando la determinación de que sea bimestral. Muy bien. ¿Qué condiciones de seguridad o bioseguridad debe haber en la escuela? Por favor. Esto está en las directivas del Ministerio de Educación, ¿eh? Sino que así ha sido trasladado para hacer un nuevo diagrama. La ventilación. Las ventanas, por más sencillas que sean, deben estar totalmente abiertas, a excepción de las lluvias. Si hay lluvias, habría que cerrarlas. Solamente ahí. Y ver cómo darle la ventilación necesaria. Porque cuando circula la respiración de todos, nosotros arrojamos no totalmente oxígeno, sino también arrojamos nitrógeno y arrojamos CO2, ¿no? Arrojamos CO2 y tomamos oxígeno, perdón. Entonces, en
interín de la, si, por más protegidos que estemos, de todas maneras va a circular. Entonces puede haber contagios. Entonces lo que no se quiere es eso. La mascarilla es obligatoria. La mascarilla es obligatoria, no la puedes quitar. Yo le recomiendo en la mañana, le recomendaba también al grupo, ¿saben qué le recomendaba, colegas? El facial, el protector facial. ¿Por qué? Porque el protector facial te va a permitir hablar más, no te va a permitir entrecortadamente o con problemas de respiración. Porque cuando uno está cubierto con la mascarilla tiene problemas para respirar y a la vez hablar, porque todo circula en un pequeño espacio. Y si las mascarillas no son tan buenas como las KN, peor aún, ¿ya? Peor, no es por hacer propaganda a la KN, pero estoy hablando de las KN reales, no las, disculpen, que hay bambas también, estoy hablando de las KN reales. Tienen, ¿no? Y entonces yo les pediría, ¿no? Que se autorice en sus colegios el protector facial para los profesores. Y este es el espacio. Ahí están los tamaños. Esta propuesta del Cusco también. Y ahí pueden ver la distancia del aula, la que lo señala el PRONIET. El PRONIET es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, que es la que ve, pues, cómo están los colegios, ¿no? Todas las instalaciones, la infraestructura, pues, eso son de infraestructura. Ellos han determinado el estándar de un aula, ¿no? Cuando las aulas son hechas por el Ministerio de Educación, no es un aula que el padre de familia lo hace. Por eso yo me refiero a este tipo. Pero la realidad también me dice que en la mayoría de lugares más pauperos, lamentablemente, el gobierno no llega, las autoridades educativas se duermen en sus laureles y son los padres de familia los que construyen sus aulitas. Y ellos lo construyen con lo que tienen. Valgan verdad, no tienen el tamaño necesario, ¿no? Pero ahí está, 24 metros por todos lados. Miren el espacio que tiene esto, ¿no? Por lo tanto, esta es una escuela pequeña nada más, y cómo las aulas se están dando, ¿no? Ese creo que es para nivel inicial. Sí, es para nivel inicial, ¿no? Acá está aula de 3 años, de 4 años, de 5 años. Este es un mapa, digamos, ¿no? De un diseño para inicial. También se puede hacer para primaria o para secundaria. Muy bien. Entonces, mascarilla totalmente. Ojo, si van a hacer sus normas de convivencia, colegas, no lo sometan a votación. No. Al menos 3 o 2 de ellas, que es la mascarilla obligatoria y el distanciamiento social. No se lo olviden. Y la tercera podría ser el lavado permanente, la limpieza e higiene de los espacios que están ocupando, la carpeta, los mobiliarios y todo lo que están tocando. Ojo con eso. Ojo con eso. El resto sí lo pueden consensuar. Pero norma de convivencia que establezcan, esos 3 tienen que estar. Porque de no estarlo, no lo pueden someter a consenso. El consenso es decir, quisieran que todos los estudiantes usemos mascarilla y vamos a votar, ¿y qué tal si gana que no quieren mascarilla? Como lo que yo también diría, no quiero mascarilla. No, pues no se somete a consenso. Ahí hay que ser autoritario, totalmente por norma, ¿no? Y además por bioseguridad. Y los espacios educativos van a estar ordenados. Mobiliario bipersonal, todavía hay escuelas antiguas que tienen una carpeta para 2 personas. Entonces ahí que tienen que estar el distanciamiento, ¿no? Cómo se ubican las carpetas respetando el 1,5 metros por ambos lados o 1 metro mínimo, dependiendo de la distancia corta que tengan en la aula. Pero 1 metro por todos lados, 1 metro por acá, 1 metro para adelante, 1 metro para atrás, 1 metro por todos lados. 1 metro a la redonda, ¿no? Hay unos que están recomendando que sea 1,5 metros. Va. Si el aula es grande y hay pocos chicos, yo creo que 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros, o sea, lo que ocupan más el medio metro, ¿no? Pero es 1 metro a la redonda, ¿no? 1 metro a la redonda. Todos los espacios por 1 metro. Eso ya, seguro que el personal de servicio y en las escuelitas que no hay, nosotros los profesores tenemos que adecuarnos. Sé lo que es trabajar en zona rural, sé trabajar con 7 alumnos, 10 alumnos en aula. No había más, pues, no hay más. Entonces sé, o sea, ¿qué me van a preguntar a mí? Que yo he trabajado 15, 16 años en la zona de la Sierra Andina en La Libertad, o Tusco, ¿no? Mache, güey. No me van a decir a mí, o sea, yo he vivido eso.
Por lo tanto, las realidades son diferentes, ¿no? Ahí las escuelitas lo hacen los padres de familia. Tener un aula como la que está diseñada acá son para las ciudades, ¿no? Y Malaya la suerte, porque donde necesitan más los chicos debería haber aulas de este tipo. Muy bien, la señaléctica. Ojo con la señaléctica, la señalización. Así como se hace para defensa civil, ¿no? Que también supervisan los colegios. En este caso, la señaléctica tiene que ser el lugar donde está ubicado el gel, ¿sí? El lugar donde podemos, de alguna manera, reunirnos. Siempre va a haber 1 metro de distancia, ¿correcto? Donde vamos a arrojarlas en el aula, debe haber un espacio, un contenedor para arrojar las mascarillas en desuso, ¿no? ¿Correcto? Eso tiene que haber. En el aula tiene que estar en la entrada, un espacio pequeñito, no sé cómo, ahí tiene que haber el gel, a la hora que entran los chicos, se limpian las manos, ¿no? También se puede decir, sí, bueno, y cuando estén en los servicios higiénicos tiene que haber gel, jabón gel o jabón en líquido, ¿listo? Y el rociador para la entrada con alcoholcito, ¿no? Entonces, eso se tiene que hacer. Todo eso se tiene que disponer. Agua, ¿dónde va a haber el contenedor de agua? El contenedor chiquito, donde están las aguas, los vasitos totalmente descartables, se toma y se arroja. Todo eso se tiene que hacer, colegas. Todo eso. Bioseguridad. El Ministerio de Educación les ha dado a los colegios, a los directores, un kit de protocolo de bioseguridad. ¿Cuáles son los pasos para el retorno a la presencialidad o semipresencialidad? Ojo con esto. Vamos a darlo en 3 pasos. Paso 1, acondicionar, ¿no? Los elementos, los aspectos de bioseguridad. Todo de las condiciones de bioseguridad en la institución. O sea, lo que decía, ¿dónde van a estar los elementos para la limpieza e higiene? ¿Dónde van a estar las mascarillas para poder abastecerlos a los chicos? En la entrada a las aulas tiene que ser. Yo diría que en la entrada de las aulas y cuando se vayan, también cambien la mascarilla y le den una nueva. Algo se tiene que hacer, colega. Ahorita las mascarillas han bajado de precio, sobre todo las quirúrgicas, esas celestitas, hay de colores también, ¿no? De rosaditas para las mujeres, bueno, ya eso, de gustos y colores, lo importante es que cubra, ¿no? la boca, ¿no? Entonces, eso, para mí, aunque cueste demasiado caro de repente, los chicos vienen con una mascarilla, participan, y si son las 6, 7 horas, dependiendo de inicial, primaria o secundaria, inmediatamente cuando se van a su casa tienen que arrojar esa mascarilla y llevarle una nueva mascarilla. O la mascarilla que han traído de casa, guardarlo, reciben en el colegio y cuando se van sacan su mascarilla. Tiene que haber elementos de ese tipo, ¿no? Y ojo que el acompañamiento va a ser permanente de los profesores. ¿Cómo nos ayudamos? Con los padres de familia. ¿Cómo nos ayudamos? Ahí con el personal que haya. A veces es escaso. Estoy hablando de escuelas, seguro que en el aula de repente, ahorita estamos con participantes que el director, el profesor, el que cuide, el que limpie, es director y es todo, es profesor a la vez. Estoy hablando de los unidocentes, ¿no? O los multigrado. Es una lástima, ¿no? Hay escuelitas que enseñan de primero a sexto. ¿Y ahí qué hacer? Realmente es un avatar tremendo, ¿no? Es una pregunta no tiene respuesta, pero algo debemos hacer con los padres de familia que nos ayuden. El paso 2, elaboración del plan anual de trabajo. Eso se tiene que hacer en coordinación con las familias, están determinando, ¿no? Sí, con las familias. Lo está proponiendo el Ministerio de Educación, por si acaso. En las condiciones de bioseguridad se va a dar el registro de la ficha SIMO. Esa ficha SIMO en la que permanentemente el director tiene que estar informando y los profesores tienen que ir dando su informe respectivo. El director hace el consolidado, no sé si creo que va a ser diario, e inmediatamente informa a través de las plataformas, ¿no? A través del correo, qué sé yo. Ellos tienen un medio apropiado con los OGLs. Eso va a ser. Y el tercer paso, inicio del servicio educativo, ya sea presencial, semipresencial, en una educación híbrida, ¿no? Pero ahí tiene que ser constantemente
el ver las condiciones en que se encuentre el local, el aula. Por eso que la plataforma Simon que se ha creado en el Ministerio de Educación es para dar ese informe todos los días. Si hay un niño que ha aparecido de repente con contagio, se cierra inmediatamente la parte presencial, por si acaso, y se va al trabajo remoto. Así de duro, pero ejemplificador y de mucho cuidado para nuestros estudiantes y para nosotros mismos. Así de sencillo. Se cierra inmediatamente, ¿no? ¿Sí? Si se ve esos casos. Y antes se informa al MINSA, al Ministerio de Salud o la posta más cercana que haya. Muy bien. Ahí hay un mensaje. A los ojos tristes, faltará eso. Hay que hacerles menos preguntas y darle más abrazos. El retorno. El famoso retorno a las aulas. Sí, sabemos todo lo que se ha sufrido, ¿no? Entonces, tenemos la necesidad de brindarle todo nuestro apoyo a nuestros niños, a nuestras niñas, a los púberes, a los adolescentes de secundaria, ¿no? Ellos van a venir con un conjunto de defectos, de repente de dificultades, y nosotros tenemos que darle aquí. Me parece que el acompañamiento va a depender mucho, mucho de la disponibilidad que tengamos con ellos. Tengamos mucho cuidado, colegas. Mucho cuidado por ellos y también por nosotros, ¿no? Cuidándonos. Sí, es una escuela nueva prácticamente. De tanta tristeza, de tanto encierro y confinamiento, volver a verlos es una alegría tremenda. Indescriptible va a ser el primer día. Indescriptible. Desde nosotros, los docentes, que nos vamos a encontrar con nuestros colegas. Sí, ya me supongo. Yo estoy esperando el martes para reunirme con mis colegas. Claro, nos hemos reunido todos por Zoom durante 2 años, pero muchos de ellos vamos a reunirnos después de 2 años totalmente, ¿no? Entonces va a ser una experiencia inolvidable. Bueno, ¿qué orientaciones podemos hacer ya para el desarrollo de las competencias? Que justamente hablamos de planificación, ¿sí? Lo anterior son todas las condiciones de bioseguridad, de aulas y todo lo que vamos a hacer. Hoy ya tenemos que arrancar la parte ya pedagógica, porque ese es nuestro trabajo, lo tenemos que hacer hasta diciembre. ¿Qué acciones se piensa hacer para el desarrollo escolar en el marco de la emergencia educativa? Bueno, ya se han dado algunas acciones que terminan el 28 de febrero, el lunes, y son las acciones pedagógicas de vacaciones, la recuperación, las carpetas de recuperación, ¿no? Bueno, eso ha estado a cargo de los directivos, ¿no? Son los que, de acuerdo a su calificación, a su rol, ellos enero y febrero no tienen vacaciones, ¿no? O al menos algunos no han tenido vacaciones, pero el colegio no cierra. Ahora, en las escuelas pequeñas sí, pues, ¿no? El docente que ha sido contratado como profesor, como director, no tiene vacaciones, sí tiene vacaciones como profesor, empieza de nuevo su jornada a partir de marzo, pero debido a las condiciones, deberían en escuelas más pequeñas, no sé si hay una experiencia en el aula que tenemos ahorita, y nos diga si él no es director o directora, pero le ha extendido la resolución para que continúe su trabajo en enero y febrero, sobre todo cuando hay esto de las carpetas de recuperación, ¿verdad? Las 2 acciones pedagógicas de marzo a diciembre son las acciones que vamos a realizar. La bienvenida y el soporte socioemocional forman parte del primer paquete. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Qué estrategias vamos a emplear? ¿Te acuerdan que se llamaba el buen inicio del año escolar hasta el 2019? Hoy es la bienvenida y buen inicio al año de una educación híbrida, cambiada, ¿no? Ahí, ¿qué acciones va a realizar la comunidad educativa, ¿no? Durante todo el año? O sea, ¿qué acciones va a desarrollar? Y eso va a ser muy importante para que los estudiantes se encuentren en confianza, ¿no? Desde que ingresan, se encuentren que están seguros. Recuerden que ellos vienen inseguros de haber estado encerrados por mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos que darle las condiciones de seguridad, acompañamiento permanente, que estén siempre con una alegría en el rostro. Decirles que los quieren mucho, que esta es su segunda casa y que pueden tener confianza en nosotros. Que no se despeguen, que no estén solos para nada, ¿sí? Y cuidarlos mucho. Eso son indicaciones
generales. Y la evaluación diagnóstica, pues, punto de partida. Y va a ser todo el año, porque se tiene que recoger información de primera mano para ver cómo se está dando el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, cuánto se ha avanzado, cuánto falta por avanzar, y si lo planificado está rindiendo, hay problemas, todo eso se tiene que informar y hacer el trabajo colegiado. Yo pediría a los colegas que durante el trabajo colegiado, una semana que va a haber, de acuerdo a su calendarización, socialicen, pues, y compartan entre profesores. Si es un colegio que tiene 5, 10, 15, 20 profesores, compartan las experiencias. Compartiendo las experiencias, lo que se hace es que alguien tome el ejemplo del compañero. Ah, te salió bien, te resultó muy bien, amigo, voy a hacer lo mismo que tú. Pero a veces parece que en algunas instancias, no, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo hago? Yo no puedo someter a ver cómo hago mi sesión, yo lo hago oculto. No, colegas, todos somos profesionales. Unos de repente con más estudios que otros, pero eso no interesa. ¿Sabe lo que interesa? Es el trabajo denodado. Yo he visto profesionales que con su pregrado, de que salieron de la universidad, no tienen maestría, no tienen doctorado, pero véanlo como son, súper trabajadores. El título no te mide la calidad de persona que eres, es solamente el título, el cartón. Lo que vale es cómo te comportes en el aula, cómo quieres a tus estudiantes. Yo he visto profesor inicial, yo he sido director por años, he tenido los 3 niveles, y he visto profesoras, pero que me sacaba el sombrero. Y yo averiguando, digo, ¿y has estudiado tu maestría? No, profesor. Yo tengo mi pregrado nomás, yo soy profesor de aula. Qué bien, te felicito. 1000 veces te felicito. Tú vales por 1000 doctores, tú vales por 1000 magísteres, porque su trabajo lo hacen con vocación. O sea, que los títulos no te importan. Te ayuda, tienes el cartoncito ahí, pero ¿de qué te vale si no lo pones en práctica? De nada, simplemente es un cartón inoficioso que está ocupando un lugar en tu estante, no sé dónde lo guardas, o si lo has puesto en las paredes solamente para que digan que eres doctor o eres magíster, no, no, no. De alguna manera yo he visto profesionales muy encaminados y los títulos no lo abanderan como el mejor. Siempre es bueno eso, la humildad ante todo. Yo siempre digo eso. Aquí de doctor, no, no. Yo soy profesor. Yo nací profesor y de alguna manera si alguna vez me voy de este mundo me voy a ir como profesor. Los títulos que se han obtenido después, eso ya después. Yo fui profesor, soy profesor y moriré profesor. Y no lo digo por estar con ustedes, simplemente porque somos profesores de vocación. No somos profesores de ocasión, como alguien, somos profesores de vocación, porque si hubiera querido ganar dinero, de repente lo hubiera hecho en otros ámbitos, pero mi vocación era enseñar, nació. Entonces, bien valga por ustedes, queridos colegas, abrazar esta profesión. Un apostolado de la educación es importante, siempre para despertar el buen ánimo, por favor, ¿ya? El buen ánimo. Muy bien, prosigamos entonces. Muy bien, punto 1. La bienvenida y soporte socioemocional a los estudiantes. Hay que recibirlos con alegría, eso sí, cuidando los acondicionamientos, los protocolos, ¿sí? Recuerden que van a retornar al cole. No pueden retornar tristes, no lo podemos recibir con tristeza. Hay que realizar actividades de bienvenida, de ambientación. Las aulas deben estar brillando, ¿sí? Y que el año escolar que inicia lo haga con buen pie. Y hay otra cosa, colegas, con el buen inicio. Yo siempre he sido un crítico del buen inicio. Pero profesor Bené, usted siempre para criticando, ¿no? Pues le digo buen inicio el primer día. Primer día de clase, fiesta. Aquí en Trujillo, piscina, lo sacaban con, no sé, con orquesta lo recibían. De todo, tortas y todo. Al segundo día, vea usted lo que pasaba. Volvían a la triste realidad. Colegas, les recomiendo, el buen inicio solamente es porque es el primer día, pero deben ser todos los días hasta el último día de diciembre que están con nosotros en las aulas. No puede ser que solamente un día. Alguien me dirá, pero profesor Venegas, no vamos a hacer fiesta todos los días. No, no, ¿quién te está diciendo que hagas fiesta?
Tan solamente el trato que tengas con el estudiante, el recibirlo con amabilidad. Que tú estés primero en el aula. Tú debes estar primero. ¿Por qué tiene que estar el estudiante a recibirte a ti en tiempo presencial? Tú, como se hacía antiguamente. Tú en la puerta, pasen. Buenos días, buenas tardes, depende del horario. A la salida, buenas tardes, vayan a sus casas, saluden a sus padres, váyanse con bien, listo. Hasta mañana. Eso se ha perdido. No sé en qué momento desapareció. Eso lo hacía mi profesor a mí en primaria y secundaria. Yo me acuerdo. Nos esperaba en el aula y nos saludaba. Entraban uno por uno, sentado en su pupitre o parado en su pupitre, ya, pasen. Y nosotros desfilábamos. Y nos decía, y con nuestro nombre, Carlito, buenos días, profesor. Él saludaba. El profesor saludaba primero. ¿Por qué el estudiante tiene que saludar? ¿Quién es el que debe dar el ejemplo? Ellos tienen que ver en nosotros ejemplos, que nosotros somos su guía. ¿Por qué tienen que saludarnos ellos? Nosotros tenemos que recibir buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario, ¿no? Eso se ha perdido. En inicial, acompañarlos hasta la puerta, dejarlo en manos de la mamá, papá o el familiar. Recuerden los peligros que hay. En primaria igual, y en secundaria, ¿por qué no? Encargar a alguien que vaya, el peligro que corren sobre todo las niñas de 13, 14, 15 años, de tanto maleante que hay. Despejar la salida para que no estén esas mototaxis ahí pululando y no sabemos qué tipo de personas hay. Ese es el cuidado. Tienen que ser brigadas, colegas, brigadas con los padres de familia, un cronograma de actividades. Ellos lo van a apoyar. Nuestro soporte de apoyo van a ser los padres de familia. Y óiganlo, háganlo, practíquenlo, porque si los padres no apoyan, imagínense, los protocolos no se van a cumplir. Los niños, si bien es cierto, no va a haber recreos largos, de repente espacios muy cortos para que salgan a estirar los brazos, o de repente en el mismo aula, no va a haber kioscos. Profesores, no hay kioscos. Por lo tanto, los chicos necesitan espacios en esos momentos de relax, contarle, no sé, hacer algunas bromas que correspondan ahí de acuerdo al nivel que estamos en clase, con el respeto. De repente, hacer actividades donde pequeños lecturas de algunos cuentos, algo, un chiste, una dinámica, ¿no? De respiración, no sé, de aireación, pero lo tienen que hacer, colegas, en el cambio de eso de hora que nosotros conocíamos como recreo. ¿Listo? Y si salen a los espacios abiertos, que está bien, pero cuidado nosotros, cuidando, ¿no? Y como no va a haber kioscos, no nos vamos a ir al kiosco y dejar a los chicos solitos, y no vamos a estar con ellos, ¿correcto? Porque eso es lo que hacemos. En tiempo de no pandemia nos íbamos a los kioscos, los chicos paseando por ahí, de repente un accidentado se rompió la cabeza. ¿Y el profesor dónde está? En el kiosco. En el kiosco, seamos francos, ¿no? Nosotros hay que llevar, aunque sea pues, nuestra frutita, algo así, para compartir, sería interesante. Muy bien, entonces, las actividades pedagógicas van a estar encaminadas a crear la confianza, el respeto y la integración de grupos, respetando el espacio, ¿correcto? Tiene que haber un diálogo permanente, los acuerdos de convivencia tienen que ser claros, pero normas de convivencia, 2 o 3 obligadas, esas no se someten a votación. Hay que conversar siempre de todas las cosas que pueden pasar y señalarle a los chicos que cualquier cosa que noten, inmediatamente informen al profesor. El profesor es la fuente que va a recibir información que luego lo va a trasladar a la dirección, ¿sí? Cualquier peligro de toda índole, ¿sí? Por eso no podemos dejarlo solos a nuestros chicos. ¿Se debe partir de una evaluación diagnóstica? Sí, ¿no? Miren, el ejemplito está claro. Una misma talla no les queda bien a todos, porque todos tienen diferentes intereses, necesidades. Los chicos vienen de diferentes formas de cómo han enfocado la pandemia. Unos, como le digo, de repente en un hogar bien conformado, con familias integradas, aunque en el Perú es difícil encontrar una familia nuclear hoy en día. Todos son monoparentales, la mayoría, o están con papá o están con mamá, indistintamente sea,
o están con la familia en el peor de los casos, ¿no? Porque han tenido que trabajar o salen. Pero ya se perdió la nuclearización de la familia, olvídense de eso, ¿no? En el Perú y en el mundo, la mayoría de hogares son de hogares monoparentales. ¿Qué quiere decir? La figura paterno-materna está en uno solo. Muy bien, viendo eso, hay que estar constantemente de acuerdo con ellos en recoger información. La información tiene que ser continua, permanente. Usted tiene que tener una libreta, un cuaderno para cualquier caso que note. Un anecdotario, ir anotando ahí, ¿no? Este chico, ¿cómo ha venido? El primer día vino alegre y ahora lo veo triste. ¿Qué está pasando? Inmediatamente recurrir la tutoría individual. A un lado, un costado, un momento que se quede, qué sé yo, en el espacio que se dé. ¿Qué se está pasando, Juanita? Dime, cuéntame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás sufriendo? ¿Alguien te está fastidiando? ¿Qué sé yo? Todo eso tiene que ser informado inmediatamente, porque en ese momento se tiene que tomar la decisión de reajustar. El reajuste, ¿no? De repente no está llegando, ya no hay el jabón gel, el líquido en los baños, se ha perdido, se lo han llevado. Inmediatamente a reportar para el cambio. Decir a los estudiantes que reporten cualquier caso o evento que sea, ¿no? No dejar que los chicos estén solos, por eso digo acompañamiento permanente. Y en el caso de la educación básica especial, de los niños especiales con discapacidad y todo lo demás, educación básica lo lleva, la evaluación, si es posible, psicopedagógica. Se acostumbra que la evaluación psicopedagógica se haga solamente a EVA o a EVE, perdón. Pero recuerden que esta pandemia ha venido de todo. Por lo tanto, necesitamos saber cómo están nuestros chicos en su psiquis, qué está pasando por sus mentes, por sus cabecitas. Y eso yo les recomiendo una evaluación psicopedagógica. ¿Dónde puedo hallar un test psicopedagógico? Busquen en Google. Pero busquen y examinen ustedes y adáptenlo a su realidad. No son muchas preguntas las necesarias, ¿ya? Recoger información psicopedagógica es importante, como también la que ustedes van a realizar, la evaluación diagnóstica de los aprendizajes. Darle todas las actividades de aprendizaje, plantear preguntas que respondan para recoger evidencias. Eso lo va a hacer usted, es su trabajo. Inicial, primario y secundario lo va a hacer, pero yo me rijo a la psicopedagógica. Algunos dicen, no, pero psicopedagógica es para los niños que tienen problemas, necesidades educativas especiales, a los niños que están en la SEB, educación básica especial, pero los niños que están en la EBR, la EVA, no necesitan ellos. No, sí necesitan. Porque cuando habla de psicopedagógica es cómo se enfoca la enseñanza-aprendizaje con los problemas psíquicos que tengan. Ellos vienen de un encierro, vienen de un confinamiento, vienen con ansiedad, delirio de ansiedad y estrés, igual que nosotros. Nosotros también deberían hacernos una evaluación psicopedagógica de cómo estamos, ¿verdad? No es malo. No lo relacionen con loco, no. Es recoger información del estrés, del estado psicológico que se encuentran los chicos. Háganlo, por favor. Muy bien, ya entramos a la SEDA, ¿ve? Planificación de la SEDA. Las experiencias de aprendizaje o ERAs, algunos le llaman EA nada más, pero yo no lo hago. Bueno, esto es una información, ¿no? El desarrollo de procesos de aprendizaje híbrido. Cuando habla de aprendizaje híbrido, está hablando de aquel que vamos a realizar igualito, de la parte presencial, semipresencial o virtual. Pero ahí se va a dar el aprendizaje invertido. Mucho cuidado, el aprendizaje invertido es para el semipresencial, por si acaso. Ese aprendizaje híbrido, que les decía yo, en que el estudiante va a llevar actividad que el profesor o profesora les va a dar para sus casas, porque en el colegio no van a estar las horas planificadas como una realidad. Entonces se les va a dar actividad. No lo llenen de actividades, colegas. No los llenen de actividades, de tareas. Son precisas nada más. Lecturas, alguna teoría en quinto, alguna información que usted le dé a través de una separación estructurada, ya bien estructurada para que simplemente busquen que ellos no tienen documentos. ¿Por qué no tienen documentos? Porque les dan criterios pendejos. Colega Lita, por favor, mantenga su audio cerrado, Lita. Ya lo apagué, ya lo cerré.
Muy bien, gracias. Muy bien. Las experiencias de aprendizaje buscan de alguna manera hacer que el trabajo híbrido, aprendizaje híbrido, o sea, presencial y a distancia, estén debidamente articulados con los propósitos de aprendizaje que vamos a realizar. Nuestros propósitos de aprendizaje donde están las competencias, las capacidades, los desempeños de acuerdo a los estándares, donde están los enfoques transversales, donde se va a recoger evidencias, donde se va a evaluar las evidencias, etcétera. Ese trabajo que vamos a hacer en experiencia de aprendizaje, que es lo mejor que el Ministerio, y bueno, que es una copia de Chile. Yo he buscado información, es una copia de Chile, pero si tiene buenos frutos hay que cogerlo, pero hay que adaptarlo y adaptarlo a nuestra realidad, ¿no? Así como se nos dice, hagan trabajo colegiado para que la situación, ¿se acuerdan el año pasado? Hagan trabajo colegiado, por favor, para que lo adapten. La situación significativa de aprendo en casa, porque no lo van a hacer, porque aprendo en casa es una situación diferente. Lo hacen en Lima, en Loreto, en Iquitos no lo están haciendo igual, en Nauta tampoco. Colegiadamente adapten esa situación a su realidad. Y venía el cambio ahí, ¿no? Lo reestructuraba. El producto, los productos o los subproductos de las áreas involucradas, de las llamadas áreas integradas, ¿no? Por favor. Esa es otra discriminación. Áreas integradas, matemática, comunicación, ciencia y tecnología, ciencias sociales, DPCC, educación física. ¿Y qué de educación para el trabajo? En secundaria estoy hablando. ¿Y qué de religión? ¿Qué de inglés? ¿Qué de arte? No, esas son áreas no integradas. No entiendo. Yo quisiera que las áreas se integren todas, porque todas es un solo paquete, ¿sí? Donde todos intervengan a resolver una sola problemática, el producto sería mucho mejor que solamente trabajar con 4 o 5 áreas. ¿Eh? Yo recomiendo eso, cada escuela lo tomará en cuenta. Los recursos tecnológicos se tiene a mano, porque es importante para el trabajo. Ojo, las TIC es otra competencia olvidada. ¿Se acuerdan que las competencias eran autonomía y uso de las TIC? ¿Se acuerdan? La competencia 28 TIC, la competencia 29 autonomía, totalmente olvidada. Obligaron a los docentes a colocarle una calificación en el SEAGIR sin saber. Yo me acuerdo que ese año le dije a muchos colegas, yo soy de Aula Innovaciones ahora. Decía, colega, pero usted, ¿qué calificaciones va a colocar? Dígame una clase que haya hecho utilizando TIC, haya venido acá a utilizar el aula de innovaciones, pero profesor nos piden notas, imagínense. Engañando, ¿no?, al sistema. Los engañados somos nosotros. ¿Qué calificación le vas a poner si no has utilizado las TIC? Hoy en día las TIC han venido a quedarse en casa, han venido a quedarse en el sistema educativo. A muchos han sufrido, hemos sufrido, pero hemos aprendido. ¿Por qué? Porque somos resilientes, somos capaces de levantarnos como el ave fénix de entre las cenizas y lo hemos hecho muy bien. Felicitaciones para todos aquellos que lo han hecho bien. Y ahí está. Entonces, todo aquel material tecnológico, dispositivo como celular, laptop, tablet, etcétera, deben utilizarse, ¿no? Tanto para la presencialidad, por si acaso, y tanto para la no presencialidad o a distancia, ¿no? No solamente para uno. Lo hemos aprendido a través del trabajo remoto, pero ya se quedó en casa. Las situaciones o retos que se planteen deben ser complejas, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que se piensa hacer es que el aprendizaje sea potente, potencial, no de menor jerarquía, muy simple, no. Los chicos pueden resolver situaciones complejas porque desarrollan el enfoque sistémico y el enfoque del pensamiento complejo de Edgar Morin. ¿Sí? El pensamiento complejo es uno de los enfoques que el Ministerio de Educación lo tiene en cuenta en el Currículo Nacional de Educación Básica, así como el sistémico, así como el reflexivo. Entonces, todo ello lo debemos tomar en cuenta, no debemos dejar de lado. ¿Sí? Y los procesos de aprendizaje pues, al aire libre, ¿no? Los espacios que se tenga. Y ustedes deben aprovecharlo, queridos colegas, de nuestra estimada Amazonía. Ustedes tienen un amplio paisaje, ríos, lagos, lagunas, lagunas, ¿no?, que lo pueden utilizar. Y ustedes tienen ese espacio que nosotros en las ciudades no lo tenemos. La evaluación formativa, por supuesto, es clave. Recuerden que la evaluación a la planificación, dos del mismo cuerpo, le decían, ¿no? Entonces, es importante porque
En el proceso inicial de aprendizaje, el profesor comienza a trabajar con ellos, detecta dificultad e inmediatamente retroalimenta, ¿no? Es el enfoque formativo. Es diferente a la evaluación sumativa, pero necesariamente, ¿a qué nos piden a nosotros? Por favor, nos piden notas y calificaciones al final de año. ¿Qué vamos a hacer? Se rompe todo eso, ¿no? El acompañamiento socioafectivo de los estudiantes tenemos que estar. Reunir a las familias. Yo creo que ahí hay que recobrar, ¿se acuerdan la escuela de familias? ¿Sí? Las jornadas pedagógicas que hacían en primaria, colegas, eso tiene que volver. Eso tiene que volver porque tienen el apoyo de los padres, ¿ya? Ahí. La orientación debe ser permanente, la tutoría individual para casos particulares, individuales, la tutoría grupal para grupos, ¿no? Se puede trabajar colaborativamente, se puede trabajar focus group, grupo de trabajo se reúne en un espacio pequeño, buscando siempre distanciamiento, y entonces se puede trabajar en problemas que puedan tener por grupos. A veces se detecta eso en los grupos. Espacios de participación, hay que abrir los espacios. Acá el municipio escolar tiene que apoyar bastante, por si acaso. Y los espacios con las familias y comunidades. Los estudiantes de secundaria, quinto, cuarto, deben ayudar a los menores. Si hay un colegio que tiene escuela, mejor, de veras, ¿por qué se llama escuela? ¿Por qué se llama colegio? Se llama escuela porque tiene un solo nivel, primario, secundario, inicial solamente. Se llama colegio cuando tiene 2 o 3 niveles. Ya entendieron el concepto. Entonces, ese es un colegio que tiene 2 o tiene 3, pues los chicos, los grandes, deben ayudar a los pequeños, ¿no? Ellos deben, pero para eso lo tenemos que capacitar también. Y todo se planifica a partir del diagnóstico socioemocional. O sea, la evaluación diagnóstica tiene que incluir la parte socioafectiva. Hay test importantes que lo pueden buscar en Google. Las condiciones y gestión de protocolos de operación, y ya esto es la disponibilidad de los directores, etcétera. El liderazgo del director debe estar enmarcado en que esta gestión escolar que van a tener una semana, en esta semana de marzo, ahí tiene que garantizar el plan, el proyecto, ¿cómo se llama? El plan de aprendizaje, el plan anual de trabajo, tiene que estar ahí. Ahí están los compromisos que está asumiendo ¿quién? El director. El director es el líder en el aula, por si acaso, en el colegio. Los tipos de presentación de servicio educativo están presencial, horario regular, de lunes a viernes, total, presencia física del estudiante y el profesor, 4 horas cronológica. Esta es una propuesta del Cusco. Esto es para inicial y también puede cogerse primaria con sus 6 horas, secundaria con 7 horas. Es una propuesta, ¿ya? Semipresencial, se combinan los momentos, un cierto horario de 2 horas en la escuelita y las otras 2 horas en su casa, asesorado y guiado por el profesor o profesora. Ya a distancia, bueno, ahí no se comparte el espacio del aula, sino con los docentes, y igual que las clases del año pasado y 2021. Y eso es muy interesante, pues, porque se va a ayudar. Por favor, no muchas tareas. Y las medidas generales, esto tiene que estar en espacios determinados, ¿ya? Esto se tiene que tener en cuenta con el personal del local educativo. Eso el director debe conocerlo. La vacunación tiene que ser completa. Aquellos que tienen comorbilidad, algunas enfermedades peligrosas, entonces deben cuidarse y deben hacer un trabajo totalmente en casa. El trabajo remoto es para aquellos que tienen problemas de comorbilidad y algunas enfermedades o de la edad de los 65 años para adelante, por si acaso. El uso permanente de la mascarilla, por favor, yo les recomiendo como profesores el protector facial. El lavado y desinfección de las manos constantemente, eso tiene que dar el ejemplo, inclusive quedarnos algunos minutos para ver, ¿no? Cómo se limpian las manos, cómo se limpian cada dedo, y aquí esta parte como de la parte plana o plantar de la mano, cómo se hace, etcétera, y luego en los últimos, ¿no? Estos, y luego ya procede a enjuagarse. Eso se tiene que hacer en presencia de los chicos para que aprendan. El distanciamiento físico debe partir de nosotros como ejemplo. La higiene respiratoria, si vas a toser, hazlo a un costado. Protección ocular, es muy importante, protección facial, yo le recomendaría para dar la clase. Y la burbuja social. ¿Qué es la burbuja social? Eso está determinado por familia, ¿no? Las familias tienen su entorno, son 4 o 5 familias y todos saben que se mueven, entonces ellos crean una burbuja. Se protegen entre sí y pueden ir a un determinado parque, se van de paseo, etcétera, porque ya se conocen, pues ellos se han cuidado, no pueden estar con otros. Eso se llama burbuja, un grupo de personas que se conocen, que comparten, que es de una casa, un hogar, y por lo tanto ellos tienen ya la protección de vida, ¿no? Y ahí está el protocolo.
Ahí está toda la señalización del momento en que el estudiante sale hasta que ingresa al colegio, cómo se reinicia. El protocolo de seguridad, debe haber una vacunación completa para el personal. El grupo de riesgo, tiene que tener informado el director, descarte de la identificación de casos. Si hay casos, de inmediatamente informar. Y si comprobamos que hay casos, inmediatamente la suspensión temporal. Se suspende las labores y se va al trabajo remoto. No es que no hay clases, colegas, continúe el trabajo remoto. Eso está en la directiva y por eso digo, ¿no? El trabajo remoto ha venido para quedarse. Y están todos los protocolos de casos sospechosos, se informa al director, el director informará al OGEL y de inmediato el Ministerio de Educación viene a tomar las riendas del asunto. Y ahí está el plan ganó de trabajo, ¿no? Toda la modalidad de los turnos, la fecha de inicio, el número de estudiantes. Se tiene que hacer un listado de estudiantes con problemas, ¿sí? Con problemas, ¿no? Claramente identificables, o sea, tenerlo como si fuera una data, ¿sí? Los chicos cómo han venido, de algunos de ellos se les ha dado o no les ha dado la COVID, todo eso, ¿no? Han tenido enfermedades en su casa, sus padres de repente han tenido enfermedades, cómo se ayudaron, todo eso cuenta por si acaso, ¿no? Hacer todo ese ejemplar de trabajo. Ahí están los directivos, el trabajo colegial colaborativo, que va a empezar el día martes, el monitoreo permanente, la planificación de los documentos, los docentes, líneas de acción formativa, el aprendizaje para la vida, el bienestar socioemocional de los profesores, las metodologías activas, sobre todo escuela nueva de DUNDU, pueden aprovechar eso, y sobre todo aprendizaje invertido. La competencia digital, hoy, hacer duchos en la materia del uso de las TIC. Y si no lo sabemos, poco a poco capacitar. Hoy en YouTube hay cantidad de videos tutoriales para capacitarse, ¿no? Y se debe hacer. Estrategia de soporte pedagógico para la mediación del aprendizaje. Recuerden que ahí están las guías, hay que hacer guías con los chicos de orientación, de protocolos, para ser colocados en las paredes del colegio, en donde se puede visionar. Un buzón virtual también de consultas docentes, también es bueno ponerlo, no sé, fuera del aula, para que ahí los docentes puedan de alguna manera hacer sus comentarios, sus reflexiones, ¿no? Y el centro de recursos y herramientas, donde están todas las herramientas, ¿no? Las tablets, las computadoras. Y listo, ahí está la gestión escolar, la gestión de convivencia, la participación de los estudiantes y sus familias, el soporte socioemocional y las familias y los docentes, todos ellos viviendo en una convivencia escolar 2022, fortaleciéndose en esos espacios de participación, que el apoyo va a ser número 1 de los padres de familia. Y elaboración de la norma de convivencia, ya hemos dicho, 2 o 3, indudablemente no se va a consensuar, sino se va a determinar. El uso de la mascarilla, el uso de distanciamiento social y la protección y la higiene de lavado de manos, etc. Y ahí están los retos, la fecha CIMA que ya le hemos dicho, elaborar el plan anual de trabajo, cumplir con las disposiciones, algún requerimiento que haya, inmediatamente comunicar al director. Si hay algún problema, informar diariamente el profesor hacia el director y hacia la OGEL. Y ahí termina nuestra reunión, ¿sí? Muy bien, si hay alguna participación de parte de la sala, háganlo. ¿Hay alguna experiencia que nos puedan transmitir? La pregunta del millón es, ustedes, colegas, les hago la pregunta, ¿ya tienen alguna de cómo hacer su planificación, por ejemplo, para la parte socioafectiva, socioemocional? ¿Tienen algunas actividades ya? Ya vayan diseñando. Mire que queda mañana domingo y el lunes. El martes ya vamos a estar. Tienen que llevar ideas. Tienen que ver qué protocolos van a proveer. Ustedes conocen sus escuelas. Bueno, aquellos que por primera vez, bueno, tienen la disculpa del caso, por primera vez de repente están contratados o ha habido un cambio en sus escuelas, pero el resto que ya lo conocen, sabe cómo es su escuela, qué espacios tiene y todo lo que se ha dado aquí, se ha conversado, ojalá lo utilice. ¿Alguna pregunta ahí? Y si no, a nombre de Selmía, mi agradecimiento especial y a todos ustedes en este primer módulo.